Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. De Dragon Ball F seguramente hemos hablado ya muchísimo en este canal. Muchos de ustedes lo deben tener más que claro solo al ver la sección de Dragon Ball F tan extensa que tenemos. A pesar de ello, siempre les he hablado de lo interno del mismo. Es decir, de las cosas que contenía F durante ese tiempo entre historias, narraciones, imágenes y un largo etcétera. Aún así no sé si estamos conscientes también de la cantidad de cosas que también desencadenó Dragon Ball F en la sociedad en ese momento, siendo tan impactante que hasta personas comerciantes también se creyeron este rumor. A raíz de esto hubieron diferentes tipos de mercancía que muchos de nosotros aún recordamos o quizá aún tenemos en una pequeña colección personal. Entre eso, viendo algunas fotografías que mi madre me envió sobre cosas que estaban en mi antigua habitación, nuevamente vi esa imagen del Budokai F. Por lo que cuando me pegó la nostalgia, me pregunté a mí mismo, ¿qué tipo de mercancía era la que más comúnmente encontrábamos en esa época? Para ello este vídeo. Para esto, me encargaré de más o menos explicarle qué eran el tipo de productos más comunes que podíamos encontrar en los bazares y mercaditos sobre Dragon Ball F. Les recuerdo que esto es bajo lo que al menos yo llegué a ver, así que si ustedes vieron otros productos más curiosos, no duden en comentarlo. Ya sin más dilación, entonces comencemos. Número 5. Afiches. Los afiches eran o son una de las cosas más coleccionables que podemos encontrar sobre cualquier cosa. El hecho es que Dragon Ball F no se salvó de ser vértice de todo este fanatismo, a menudo viendo multitud de afiches sobre estos en pequeños mercaditos. Triste historia, es que jamás tuve uno pues mi madre era realmente religiosa en aquellos tiempos, y me decía que no iba a tener esas imágenes diabólicas en mi habitación XD. En general mientras más locos fueran los afiches, más se vendían, y recuerdo que los más populares siempre eran lo que hoy conocemos como Super Saiyajin 7, y también el enigmático Bellito cuyo creador original descubrieron Mundo 64 y Son Rage. Abajo en la descripción estará su vídeo. Recuerdo que en realidad no eran para nada caros, y muchos niños para la época los tiraban a la basura luego de unos días. Al ver el nuevo resurgir de AF seguro esos niños se quieran matar XD. De las 5 mercancías que podríamos ver en este vídeo, los afiches quizás sean la menos popular. Pero igual quiero que me comenten si alguno de ustedes tienen uno. Y si es así, no duden en mandarme fotos a la página de Facebook. Sabiendo eso, sigamos. Número 4. Álbumes de figuritas. Me duele ponerlo en el cuarto puesto, ya que en sí yo tuve muchísimos de estos álbumes de pequeño. Nunca llegué a llenar uno como tal, pero eso es una historia aparte. Los álbumes o libros de figuritas sin duda alguna eran de las cosas más interesantes de toda nuestra niñez. Ya no tiene nada que ver que sea F o no, ya que sea de la temática que sea, siempre que vemos un álbum de figuritas automáticamente nos entra esa emoción de tener todas las piezas para completarlo. Lo gracioso es que justo en un álbum de Dragon Ball F, fue que por primera vez gané un premio que aceptemos todos, cada álbum de estos era una estafa. Gané teniendo una figurita premiada, por la cual me dieron la saga de Majin Buu completa en vídeo XD. Los álbumes de AF eran geniales, pues aquí de verdad podías ver muchos de los diseños más populares de la época, los cuales sin duda alguna ya hoy son clásicos. Aquí en pantalla verán un ejemplo de cómo eran estos álbumes de AF por allá en el 2006. Ya sabiendo eso, vamos con el siguiente. Número 3. Figuras de acción. Ok, a pesar de que lo coloco en el puesto número 3, esto no es algo sencillo de tener ni siquiera en tiempos de AF. Para tener figuras de resina con temática de Dragon Ball AF se necesitaba tanto un tipo especial de fan o coleccionista, como un tipo de lugar específico en donde buscarlas. Si bien las figuras de acción son relativamente sencillas de conseguir desde siempre, cuando hablamos de series de anime tan populares como Dragon Ball, encontrar figuras coleccionables de verdad, con verdadera calidad es un poco más complicado. Imagínense ahora encontrar figuras de calidad coleccionable de Dragon Ball AF que les comento, si existen. Estas figuras a menudo de buen tamaño, se diferencian a las de plástico normal, ya que están hechas completamente de resina, y contenían detalles muy específicos que no cualquier figura tenía. Obviamente estas no estaban hechas de manera oficial por marcas autorizadas, pero aún así estaban diseñadas con los mismos materiales. Normalmente estas figuras de calidad tenían un precio un poco más elevado, que para aquel tiempo por algo que no pertenecía realmente a Dragon Ball, era una locura pagarlo.
Es obvio que más de uno acá si aún las vendieran darían un riñón por ellas, pero ya no se producen. Quien las tiene dudo bastante que las venda a un precio razonable. Aún así figuras de plástico de baja calidad sobraban en aquel tiempo, y a menudo eran bastante ignoradas por todos. Tuve varias, pero como todo niño o adolescente rompí o dañé pensando que siempre podrían comprarme otra XD. En sí, realmente las figuras de acción eran fenomenales, y me gustaría saber si aún tienen o tenían. Ya sabiendo eso vamos al siguiente. Número 2. Videojuegos. Vale, es raro que no coloque esto como lo más popular del momento. Pero para aquellos que se lo preguntan, en aquellos tiempos no era muy popular el tema de los mods para videojuegos. Más que nada porque no se contaba con la cantidad tan demencial de recursos que se tienen hoy en día. Esto obviamente hacía que crear un parche entero fuera una odisea que casi nadie quería o se atrevía a hacer. Pero al menos para ese tiempo teníamos a Prince Gas Vegeta. Aún así sé que el tema con los mods de Dragon Ball AF es muy extenso, y con la cantidad tan inimaginable de ISOs, parches y mods que salen cada día para el Tenkaichi 3, no colocar el tema de los videojuegos en AF sería algo imposible. Hay muchísimas ISOs increíbles, hechas por usuarios que han ganado renombre real en la comunidad AF. Tales como Kinikuchu, Pipe Game, Franco Assassin y créanme un muy pero que muy grande etc. Personajes de AF que todos vimos de pequeños animados, es algo que por allá en el 2007 cuando salió el Tenkaichi 3, imaginarlo era lo único que podíamos hacer. Aún así, todos siempre nos quedaremos con el legendario parche del Budokai AF. Ahora sí, pasemos al último tema. Número 1. Cartas. Indiscutiblemente tenemos como principal exponente físico de la moda AF, las ya legendarias cartas o cromos. Ya mucho hemos hablado con anterioridad sobre estas cartas. Sinceramente eran demasiado populares. Tanto así que no solo salieron una vez, sino que en varios países la moda duró años. Durante un tiempo fueron tan increíblemente populares, que salieron colecciones enteras diferentes, tales como la Ultra Sagas que no sé cuántas tuvo al final, pero que yo recuerde eran 4 o 5. Corríjanme si me equivoco. Nada se comparará a aquel sentimiento de comprarte un nuevo sobre, encontrar entre muchas repetidas una carta nueva que no tenías para esa gran colección. Esto era impresionante, ya que a AF se le daba muy bien el impresionar, ya que realmente no sabías cuándo o cómo tenías la colección completa. Ya que cuando comprabas sobres y básicamente no encontrabas cartas nuevas dabas por hecho que las tenías todas, hasta que tu amigo te enseñaba una que no tenías y la odisea por buscarla comenzaba. De verdad no saben cómo extraño esos tiempos XD. Estas son las que según mi apreciación fueron las mercancías físicas que todo fan de Dragon Ball AF alguna vez tuvo, o vio. Esto es algo a lo que yo le llamo herencia AF, ya que son cosas que hoy día no salen más, pero que ciertas personas aún poseen. Sé que hay más materiales como mochilas, cartucheras y DVDs, pero sinceramente estos no eran tan populares y admito que sí molestaba un poco cuando comprabas una supuesta saga de AF y todo resultaba ser una saga todo pirateada XD. Pero bueno, quisiera saber cuántos de ustedes poseen alguna herencia AF, y si es así, ¿qué es? Y bueno amigos, un vídeo que de verdad me trajo bastante nostalgia hacer. Sinceramente me la paso muy bien haciéndolo, por lo que queda de su parte decirme si también les dio nostalgia ver los XD. De verdad y como siempre espero que el vídeo haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.